gracias a nuestro buen Dios por estar en este lugar donde nos reunimos para alabar y glorificar su nombre. Vamos a buscar en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. La segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2. A ver, compartan Biblias, por favor, algunos no tienen. Aleluya. Lo que nos sostiene en la fe es la palabra de Dios y la intervención del Espíritu en nuestras vidas, que hace posible que esa palabra sea atesorada en nuestro corazón, sea guardada como un gran tesoro, ¿no? Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres misericordioso, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Te pedimos que tú nos hables por medio de esta enseñanza que tienes para nosotros, Señor, en este día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por hacernos recordar esta gran verdad de tu segunda venida, Señor, porque tú vienes y vienes pronto, Señor. Te alabamos por ello, Señor, y glorificamos tu nombre, Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tomen asiento, amado hermano. Dios es perfecto, ¿no es cierto? Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo para que el hombre manifestara la gloria de Dios en toda la creación. Y Dios le dijo al hombre que lo hizo fructífero y le dijo que se multiplicara y llenara la tierra. Pero el hombre, por causa del pecado, no llegó a cumplir ese propósito de Dios. Cuando uno de los principales ministerios de Jesús fue restaurar lo que se había perdido, ¿no? Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Por lo tanto, uno de los principales labores de Jesús al morir en la cruz del Calvario era restaurar el propósito por el cual Dios creó al hombre a su imagen y semejanza.
Y como el pecado ha avanzado, pero Dios su plan no lo va a dejar sin ejecutar, entonces Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos a la humanidad, aquellos que se arrepientan de sus pecados y crean en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, quien Dios entregó a Jesús pagando para que Él pagara por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario para salvarnos de la muerte eterna. Entonces, ahí comienza la restauración del hombre, pero no va a terminar hasta cuando el hombre viva con Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra. Pero para que eso se cumpla, lo primero que Dios va a hacer es traer a su Hijo Jesucristo, ordenar que su Hijo Jesucristo venga por segunda vez a levantar a su iglesia. Entonces, hasta la semana pasada se ha estado estudiando los dones del Espíritu de Dios y a partir de ahora vamos a estudiar los eventos del futuro, ¿no?, que se llama escatología. La escatología es el estudio acerca de las últimas cosas que van a acontecer. El otro día mi esposa me preguntaba, ¿no?, por qué la gente siempre busca a los brujos, ¿no?, o a personas que le digan el futuro. Y no solamente, hermano, la gente del mundo busca que alguien le diga el futuro. A veces cuando hay creyentes que no estudian la palabra y no profundizan en la palabra, son lo más fácil de ser engañados. Alguien viene con una falsa profecía o con pseudo mensajes o se autodenomina él y se toma posiciones que no son de Dios. Y aquellos hermanos que no están firmes en la palabra de Dios, que no tienen la costumbre, el hábito de estudiar, de meditar en ella y de pedirle a Dios que esa palabra se encarne en su vida y sean transformados poco a poco a la imagen de Cristo, son los primeros en ser engañados, ¿no? Entonces la gente del mundo y ese tipo de personas, fácilmente buscan que se le diga cómo va a ser su futuro. El hombre puede ahora usar la estadística y muchas cosas, pero al final es poco o nada lo que va a sacar acerca del futuro. Pero en cambio, los creyentes sí tienen una ventaja y una gran ventaja, que es la palabra de Dios, ¿no? Aún desde el Antiguo Testamento, en los libros proféticos y aún desde el mismo Génesis, ya Dios nos está hablando de las cosas que van a pasar en el futuro, ¿no? Y los 4 puntos principales que se estudian de la segunda de la escatología, el primero es la segunda venida de Cristo. El segundo es el milenio, que son 1000 años, que se va a estar con Jesús como rey. Y el tercer lugar, después del milenio, va a venir el juicio final. Y en el juicio final va a haber el castigo eterno para los incrédulos y la recompensa eterna para los creyentes. Y como cuarto lugar es la vida con Dios en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Son 4 cosas principales que se estudian: la segunda venida de Cristo, el milenio, el juicio final, el cual va a tener castigo eterno los incrédulos y la recompensa eterna para los creyentes. Es en tercer lugar. Y en cuarto lugar, Dios reinará por siempre, ¿no? Pero hará un nuevo cielo y una nueva tierra y por siempre Él reinará con sus escogidos, con sus hijos. El primer punto, la segunda venida de Cristo y el milenio, tienen, todos los que la han estudiado se basan en la seguridad de la palabra de Dios, que la palabra no tiene error. Pero lamentablemente hay diferencias de opiniones con respecto a ello. Y nosotros vamos a tratar en todo momento de ceñirnos
a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces la segunda venida del Señor es el inicio, es lo que se va a aperturar para ya el tiempo final, ¿no? Y donde el Señor una de las cosas fundamentales que va a hacer con el creyente es la glorificación de los creyentes. Es decir, que el hombre que se ha arrepentido de sus pecados, sea vivo o sea muerto en Cristo, va a ser levantado por Dios, primeramente los muertos en Cristo y después los que están vivos serán transformados a la imagen y semejanza de Cristo, por lo tanto tendrán un cuerpo de gloria. Cuando Cristo resucitó, tenía un cuerpo glorificado y con ese cuerpo estaremos por siempre, por la eternidad, siempre y cuando perseveremos en los caminos del Señor. En primer lugar, habrá un súbito personal, visible y corporal regreso de Cristo, amado hermano, ¿no? En primer lugar, lo que va a haber es que el Señor se va a presentar de un momento a otro en forma personal, visible, y tú lo vas a poder ver a Jesús regresando. Jesús mismo habló de ello. Si usted va a Mateo capítulo 24, versículo 44, dice: por eso también deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Cuándo va a venir el Hijo del Hombre? Cuando menos lo esperen. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que Él va a venir primero. En segundo lugar, le debemos estar, todo creyente, todo hijo de Dios transformado por Dios debe anhelar la segunda venida de Cristo. Lo debe estar siempre esperando. En segundo lugar, el mismo Señor dijo, vendrá, Juan 14:3. Juan 14:3. Yo quiero que usen su Biblia, porque la mejor manera de hablar de estas cosas es que usted mismo vea la Biblia, lea la Biblia. Dice, vendré para llevármelos conmigo, dice el Señor, ¿no? Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Juan 14:3. ¿Quién va a venir? Cristo. ¿Dónde está Cristo actualmente? A la diestra del Padre. Pero Él va a venir. ¿Para qué? Para estar con Él. Y así estaremos por siempre. Y Él dice, ustedes ya conocen el camino. Cuando Jesús, en Hechos capítulo 1, cuando Jesús fue llevado y levantado, ¿no?, por el Espíritu de Dios, dice inmediatamente, cuando Jesús ascendió, dice en el 1:11, se aparecieron dos ángeles. Este mismo Jesús, que había sido llevado de entre de ustedes al cielo, vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse. ¿Cómo lo vieron irse? Jesús ascendió, de un momento a otro comenzó a ascender, y ya en una nube, y de ahí desapareció. Así como lo vieron irse, así va a descender, en una nube, y después va a bajar a la tierra. Esto lo vieron los ángeles. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? ¿Cuántos están seguros de ello? Hoy dos nomás están seguros. ¿Cuántos están seguros que Cristo fue llevado así de esa manera? ¿Y cuántos creen que vendrá de esa misma manera? Es importante, amado hermano. Pablo, el apóstol Pablo, va a decirnos en 1 Tesalonicenses 4:16. Hay muchos textos, hermano. Yo estoy leyendo aquí lo que dijo Jesús, lo que dijo Lucas en Hechos, ¿no?, que él recibió ese testimonio que le dijeron cuando Jesús ascendió. Ahora Pablo, mire lo que dice Pablo cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica. 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
¿Quién va a descender del cielo? Cristo, amado hermano. El autor de Hebreos, ya en esto hace como un mes se habló de él, Hebreos 9:28. A ver, Hebreos 9:28. Miren lo que dice el autor de Hebreos. El autor de Hebreos también habla de la segunda venida de Jesús. Dice, aparecerá por segunda vez, y aclara, ya no para cargar con pecado alguno, porque Él vino para cargar nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero en esta segunda vez, ¿para qué va a venir? Dice, sino para traer salvación a quienes lo esperan, para consumar la salvación, es decir, para finalizar. Cuando Jesús murió dijo, consumado es. La salvación se tiene que consumar. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso que tenemos que anhelar la venida de Jesús y vivir. Nosotros teníamos un misionero que se llamaba Luis Rosado y él decía, tú tienes que vivir como si Cristo viniera hoy día, en santidad, en el temor a Dios, como todo cristiano, pero tienes que planificar tu vida como si Él demorara 100 años en venir. Eso es importante, esa tensión, ¿me entiendes? Que tú y yo tenemos que vivir, que Jesús puede venir en cualquier momento, pero también tienes que planificar tu vida como si tú vivieras la vida 100 años hacia adelante. Es decir, porque hay que predicar el Evangelio, hay que proclamar de Cristo, amén. Hay que vivir como un verdadero cristiano, porque si anhelamos que Cristo venga y solamente queremos ir nosotros, somos egoístas. No hemos entendido el mensaje de la cruz, no hemos entendido por qué el Señor todavía tarda en su venida, porque Él quiere que todos los hombres se arrepientan y que vengan y que junto con nosotros vaya gente que el día de hoy no conoce a Cristo y se arrepienta y el Señor lo levante a su nombre. Santiago 5:8. Si alguien me lo lee, por favor. Santiago 5:8. O alguien que tenga voz de trompeta. No importa si el techo se mueve, no se preocupen. Santiago 5:8. Porque el día del Señor se acerca. La venida del Señor ya se acerca, ya está cerca. ¿Cuántos creen el día de hoy que está cerca, amado hermano? No hemos olvidado de orar por Ucrania, hermano. Yo iba a orar y me olvidé. Estaba ahí, no sé, pero ahí se están saliendo publicaciones. Dice que la oración de muchos cristianos está siendo a favor de Ucrania y que los rusos hacen cosas y no pueden acertar. Hasta el día de hoy no toman la capital, que es Kiev, ¿no? Entonces, dice que pasan cosas inesperadas. Eso es lo que están diciendo muchos y lo publican. Juan, el apóstol Juan, en Primera de Juan 3:2, en la epístola de Primera de Juan 3:2 dice, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. ¿Cuántos quieren ser semejantes a Cristo, amado hermano? ¡Qué esperanza! Dice, mire, cuando Cristo venga, dice que lo veremos cara a cara. Pero para poderlo ver cara a cara, primero hemos sido transformados por un cuerpo de gloria y lo vamos a ver tal como Él es. ¡Aleluya! Él nos va a transformar a su semejanza para poderlo ver. ¡Aleluya! Mire todo lo que tiene la segunda venida de Cristo. El apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:10. ¿Qué dice el apóstol de Pedro? Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Ahora hay muchos ladrones, hermanos, en nuestra nación, ¿no? Hay mucha gente y a veces dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Pero el día del Señor, el ladrón no te dice, oye, hoy día te voy a robar, ¿ah? Así que cuídate, ¿no? Viene y te roba. Y tú ni cuenta a veces te has dado que te han robado. También el apóstol Juan, escribiendo ya en el libro de Apocalipsis, tiene muchas referencias, pero al final, mire, el capítulo 22 de Apocalipsis, prácticamente casi el último versículo, lo que dice, mira. Apocalipsis 22:20. A ver, ¿quién me lo lee? Fuerte.
A ver si lo lee la hermana Estela, quiere leer. A ver, Estela Palomino, Ordaya. A ver. Dice, sí, vengo pronto, dice el Señor. Y el apóstol Juan responde, amén, ven, Señor Jesús. ¿Cuánto pueden responder como respondió el apóstol Juan? El Señor le dice a Juan, yo vengo en breve, yo vengo pronto. Y Juan, ¿qué le dice? Amén, ven, Señor, pronto. Esto, ¿qué genera en el creyente? ¿Qué debe generar esta palabra, amado hermano, en nosotros? ¿Qué debe, aparte de la expectativa, aparte del cuidado que tenemos que tener, qué es lo que hace un momento leía nuestro hermano Pedro Enciso acerca del amor? Pero al final Pablo dice que hay tres cosas que son trascendentales para el creyente. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. ¿Qué debe producir en el creyente esta expectativa de la segunda venida de Cristo? Esperanza. Dile a tu hermano, nosotros tenemos que tener esperanza porque Cristo va a venir en cualquier momento. Y la esperanza, por eso Pablo en Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo también tiene esa labor de generar en nosotros cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, de ver de que Jesús vendrá por segunda vez, amado hermano. Jesús va a venir por segunda vez. Él va a venir. Y viene pronto. En Apocalipsis, capítulo 1, y es el libro final, en el versículo 7, dice así, Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y toda la tribu de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén, dice. Su aparición de Jesús, ¿cómo va a ser? Personal, corporal, lo vas a ver. Lo van a ver, amado hermano. ¿Quiénes lo van a ver? Los hijos de Dios. Lo van a ver. Entonces, ¿qué debe haber en un cristiano? En segundo lugar, debemos esperar ansiosos el regreso de Cristo. Debemos esperar, hermano. Todavía aquí en el Perú no se siente el impacto de lo que está pasando en Rusia y Ucrania, hermano. Ya de repente en una semana, 2 semanas más vamos a comenzar a ver las consecuencias, ¿no? La gasolina, el petróleo, todo eso está subiendo. Varias cosas que son fundamentales están subiendo. El otro día mi esposa me decía que el kilo de huevo está ¿cuánto? 7.50 creo, ¿no? Y el pollo está a 9 soles. Antes bajaba el pollo y subía el huevo, ¿no? Subía el pollo y bajaba el huevo. No, ahora son los dos iguales. Ya no ha bajado ya, ¿no se dan cuenta? Ese juego de mercado que antes hacían los polleros, cuando bajaba el huevo, subía el pollo. Y cuando bajaba el pollo, subía el huevo. Ahora no, los dos están casi igual. Y para muchos, los huevos es importante. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la guerra? Porque hay el trigo, pues hermano, y otros elementos que se importan de Rusia. ¿Entiende? Y ya hay gente que no puede ni comprar un huevo. Entonces, ¿qué genera eso, amado hermano? ¿Qué genera cuando usted comienza a ver muchas cosas? Vemos en nuestro país que cada día estamos tan corruptos, ¿no? Estamos tan corruptos que ya nos acostumbramos que todos los días salgan noticias de corrupción, ¿no? Y todo negocia. El Congreso es un negociado. Es un negocio increíble de gente que no tiene escrúpulos, que no tiene nada de moral y sigue avalando a alguien que no debe avalar. Y todo el mundo lo sabe.
los niños, los niñachos y no sé qué más habrá, pero no, los estafachos y cuanto más, ¿no? Es decir, eso, amado hermano. Entonces, ¿qué genera en la gente? Ansiedad, angustia, depresión, se le sube la temperatura, hambre. Pero nosotros debemos anhelar el regreso de Cristo, amado hermano. No va a haber ningún gobierno humano, hermano, que solucione los problemas del hombre. No va a haber, ¿me entiende? Porque el hombre está lleno de pecado y de maldad. En el reino de Dios, cuando ya el Señor haga nuevo cielo y nueva tierra y Él gobierne por siempre, hermano, no habrá nada de esto. Dice que ahí habrán, el mar será de cristal, las calles serán de oro, dice, ¿no? Y ahí estaremos por siempre con el Señor. Estaremos alabando y adorando al Señor. ¿Qué debemos de hacer nosotros debemos de anhelar esta segunda venida? En Tito, capítulo 2, Tito, el hermano Tito, mire lo que escribe. Capítulo 2, versículo 12. Vivir en este mundo, ¿cómo debería un cristiano? Vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza. ¿Qué es la bendita esperanza? ¿Qué es la bendita esperanza? La segunda venida de Cristo, es decir, la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesús. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? Practicando la justicia, viviendo una vida de piedad. ¿Qué es la vida de piedad? Una vida que honra a Dios, una vida que a Dios le pone sobre todo lugar, en primer lugar, que le da la supremacía a Dios, que siempre está viviendo una vida de santidad. Y dominio propio es que está totalmente controlado por el Espíritu de Dios, porque tú y yo no tenemos dominio propio por nosotros, hermano. Nuestra naturaleza caída, pecadora, nos lleva a pecar, pero cuando somos hijos de Dios, vamos a vivir una vida de justicia, una vida de piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesús, Cristo. Pablo dice en Filipenses 3:20, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía, amados hermanos? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿Qué tenemos que mirar? ¿Las cosas que este mundo nos presenta o las cosas que Dios nos presenta por medio de su palabra? ¿Cuántos quieren vivir por la eternidad con nuestro Dios, amado hermano? Pero estamos muy terrenales. ¿Sabe? Cuando nosotros esperamos ansiosamente, los cristianos, el regreso del Señor, es como un termómetro. Hace unos meses, para entrar aquí al local, se tomaba la temperatura, ¿no es cierto? Y si alguien tenía una temperatura elevada, no lo podíamos dejar entrar. ¿Sí o no? Una temperatura que, no, ya tiene fiebre, hermano. Regresa a tu casa y mira, de repente estás contagiado, ¿no? Nosotros tenemos que estar, amado hermano, cuando tú y yo, nuestra mente, nuestro ser, está centrado mucho en cosas que no son de Dios, una de las características principales de una persona que está mal delante de Dios o que está cayendo en la gracia de Dios o está viviendo en el pecado, ¿sabe cuál es? Que no anhela para nada la segunda venida de Cristo. Mientras más los cristianos quedemos atrapados en el disfrute de las cosas de esta vida, mientras más descuidemos nuestra coinonía como iglesia del Señor, hay hermanos que ya no vienen. Y tú vas y tú hablas con ellos y su vida está girando en torno al mundo, amado hermano. Algunos de ellos son hijos de Dios, otros no son.
Los que son hijos de Dios, Dios va a trabajar con ellos y Él se va a encargar de disciplinarlos. Porque si son sus hijos, Él los va a corregir. Yo como pastor voy y los visito, ¿no? Los animo, los aliento. Igual no vienen. Entonces, esa persona, tú le hablas de la segunda venida o comienza a temblar la tierra, amado hermano, comienza a ver un temblor y el temblor es grande, salen disparados, yo no sé cómo. Si van a una olimpiada, baten todo récord del salto, largo, carrera, todo, hermano, y se ponen a gritar y pedirle a Dios perdón. ¿Por qué? ¿Por qué creen que una persona hace eso? Porque está lleno de pecado, hermano, lleno de maldad, lleno de impiedad. En cambio, si viniera un terremoto y al final nos tocara partir, amado hermano, nosotros sabemos que nos vamos a la presencia de Dios, ¿sí o no? Nos vamos a ir, hermanos, porque al final si Dios determinó que en ese terremoto tú y yo muriéramos y nos fuéramos a su presencia, amén, gloria a Dios. Como decía un hermano, un hermano puertorriqueño, ¿no? Decía, yo estoy viajando en el avión cayendo y yo levantándome a la presencia de Dios. Eso es verdad, amado hermano. En cambio, ¿por qué creen que tantos, a veces, yo el día de hoy he puesto, ¿no? Con todo respeto a la hermana que puso primero, y eso lo voy a poner a partir de ahora. A veces oramos y oramos porque se sanen, y oramos, se sanan, ni aparecen, hermano, a agradecer. Después ya no, la que agradece es la persona que oró, pero la persona ni siquiera se tiene la dignidad de decirle gracias, Señor, decirle gracias porque la iglesia oró y Dios me sanó. No, hermano, ya hay que hablar claro. Esa gente se va a ir al infierno si no se arrepiente. Esa gente, así sea tu hijo, así sea tu esposo, así sea el hijo que tú adoras y amas, al papá, a la mamá, quien sea, si no se arrepiente, se va al infierno. Y esa persona no quiere que Jesús venga, hermano. Hay gente que dice, no, todavía no, todavía no, porque no, Jesús viene, no eres así. ¿Cómo estás tu vida? Mientras más descuidamos nuestra coinonía, nuestro reunirnos como iglesia, amado hermano, ese es un síntoma de que tú no anhelas la segunda venida de Cristo. Su relación personal con Cristo, ni vuelta a quedar. Menos van a anhelar que Jesús venga por segunda vez. Por otro lado, los cristianos que tienen sufrimientos, que son perseguidos, o que están enfermos, o que tienen muchos años de edad y ya no pueden venir a la iglesia, y que están llenos del Espíritu Santo, aquellos que andar diario con Cristo es profundo y real, ellos quieren que Cristo ya venga, aleluya. ¿Cuántas veces, amado hermano, uno ha oído administrar a personas o hermanos que han estado a punto de partir a la presencia de Dios? Y en lugar de que uno los aliente, ellos nos alientan, porque ellos están seguros que se van a la presencia de Dios. Ya están, ya rápido, ya se quiere, ya Señor llévame, dice ya. ¿Por qué? No es que están locos, hermano, porque ya saben que le toca su partida y saben qué va a pasar, que cuando Cristo venga por segunda vez, su alma y su espíritu de ellos va a venir junto con Cristo a recoger ¿qué cosa? Su cuerpo, del polvo de la tierra. Yo no sé cómo será eso, hermano, yo no sé cómo será, pero eso dice la palabra de Dios, que es el alma y el espíritu de la persona, viene con todos los ángeles, porque Jesús va a venir con una multitud de ángeles, y esa alma y espíritu van a venir, y el polvo se va a juntar el polvo, y ahí se va a juntar el alma y el espíritu, y se va a ver un cuerpo glorificado, y van a vivir por la eternidad por Dios. ¡Aleluya! Eso dice la palabra de Dios, y los que van a estar vivos van a ser transformados de un momento a otro. Sentirán un mayor deseo del regreso del Señor. Entonces, en cierta medida, el grado en que realmente anhelamos el regreso del Señor, el regreso de Cristo, es una medida espiritual de nuestra vida en este momento. ¿Cuántos realmente anhelan la segunda venida de Cristo, amado hermano? Si tú anhelas, si tú deseas, no es porque quieres ya escaparte, no, que estás pasando, que ya el novio te dejó, ¿no? O ya no te ama la persona que tú crees que te ama, te han robado, te han estafado, no te pagan, te han despedido del trabajo, hay problemas en la familia, entonces dice, ya Señor, llévame. Eso no, hermano, de eso no estamos hablando.
Estamos hablando de un cristiano que está en orden delante de Dios y que entiende que todas las cosas que le están pasando les ayudan a bien. Si está sufriendo, si está siendo perseguido, si está enfermo, si ya está anciano. Esa persona sabe qué le va a pasar, amado hermano. Él sabe que en cualquier momento puede partir a la presencia de Dios. Y esa persona anhela al Señor. Y aún después de que se levanta, porque Dios puede hacer el milagro de sanarlo, restaurarlo y seguir viviendo, esa persona aún va a querer más que Jesús venga todavía. Pero sabe, esa persona va a predicarle de Cristo a mucha gente. No se queda ahí estático, no, ya Señor ven y se quedan parados, no, hermano. Porque ahí no hay egoísmo. Como decía hace un momento nuestro hermano Pedro, el amor de Dios. Él va a querer que toda la gente que no conoce a Cristo se convierta, ¿no? ¿Cuántos testimonios? El otro día yo leía un libro de Rick Warren y decía que su papá se estaba muriendo y tuvieron que amarrarlo, dice, ¿no? Estaba mal, su papá ya estaba con cáncer. Tuvieron que amarrarlo porque él quería levantarse, decía, un alma más, quería levantarse a predicar el Evangelio. Él no era consciente de lo que estaba, que su cuerpo estaba deteriorado, pero él quería salir de la cama y decía, un alma más. Mire esa pasión por Cristo, ese anhelo, amado hermano. Eso pasa cuando hay un anhelo verdadero de que Cristo van a la presencia de Dios. Así que también, de alguna medida, en el grado que vemos al mundo, es realmente como Dios. ¿Cómo vemos al mundo? ¿Nos atrae el mundo? ¿Nos fascina el mundo? Yo en estos días veo, ¿no? Yo a veces de broma le digo, oye, te has caído, ¿qué ha pasado? Tu pantalón está roto, mire, tanto hueco tiene. Mire, qué facilito son los adolescentes, jóvenes manipulados, ¿no? Rapidito, hermano, cómo se ponen la ropa, cualquier tontería. Si hay que ponerse por aquí un aro, se ponen acá, se ponen por aquí, se ponen por acá. Cualquier cosa que le dicen. Facilito, son seducidos. El mundo los atrae. Pero en cambio tú le predicas la palabra, le dices hay que orar, hay que leer, nada que ver. Eso, en la medida como tú ves al mundo y te atrae el mundo, para ti la venida de Jesús no te importa, hermano. Porque aún dices que no va a venir. Y Cristo viene, amado hermano. Y Cristo viene y viene pronto. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Hay algunos que creen como Jesús se demora en venir. O algunos creen, no, ya Jesús viene, entonces ya no, pues yo voy a esperar a Jesús. No, hermano, tú tienes los proyectos. Si tú eres joven y piensas casarte, cásate. Si tienes que estudiar, estudia. Si tienes que evangelizar, evangeliza. ¿Por qué? Lo que el Señor quiere es encontrarnos trabajando, haciendo su voluntad. Por eso que en la iglesia de Tesalónica había un grupo de hermanos que había llegado a la conclusión, como ya Jesús venía, ya no trabajaban. No, estamos aquí, no es que estamos esperando la venida de Jesús. Iban a las casas, llegaban a la hora de comer y tocaban la puerta de los hermanos. ¿Sí? ¿El hermano qué? El hermano Santiago, ya, ¿qué hermanito? Tengo hambre, hermano, ya, a comer pasa. Y le daban de comer y Pablo dice, no, a esos hermanos no les den de comer. Porque la palabra dice, el que no trabaja, que no coma. Pues ellos esperaban, algunos son cómodos, pues, ¿no? No sabemos cuándo Cristo vendrá, amado hermano. En Mateo 25:13 dice, manténganse despiertos porque no saben el día ni la hora. En Marcos 13, 32 y 33. Este es importante, ¿eh? Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Marcos 13, 32. Nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Estén vigilantes, estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. El día y la hora, algunos hermanos se han atrevido a profetizar o a decir, mira, algunos dicen, yo he encontrado una fórmula que en la Biblia y voy a sacar la conclusión. ¿Cuándo llega Jesús? El 1 de octubre de 1914 va a llegar Jesús, dijeron los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dijeron, Jesús llega el 1 de octubre de 1914, llega Jesús. Pasó el día y no llegó Jesús. Y después dijeron, ¿y qué pasó? No, es que vino secretamente, está ahí, por ahí está. ¿Y cuántas herejías ha habido, hermano?
Hace años en la Guayana, un pseudo pastor se llevó a miles de americanos a vivir ahí. Y ese hombre tenía sus problemas, era un depravado. Hizo creer a la gente, hermano, que Jesús venía. Y les dio una pócima a todos y todos lo tomaron y todos se murieron. Eso fue terrible, hermano. Mira, así te lo diga este que está aquí, que se llama Carlos Quirós. Un día dice, Jesús va a venir tal día, no me crean, hermano. No me crean. No me crean, ¿me entiende? No hay hombre en la tierra que puede decir el día y la hora en que Jesús va a venir, o el tiempo en que Jesús... Ni siquiera el mes, ni siquiera el año. No, hermano, no hay. Porque Dios no se puede... No es que a mí se me presentó Jesús y me dijo que tal día, tal hora, y que iba a pasar esto, esto y esto. Y hay gente que cree en eso, hermano, que cree en sus líderes. Usted crea lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Bueno, esto, gente así, gente que oye, ese hermano está creyendo en esa herejía. Y tú lo ves formal. Ha habido hasta pastores, hermano, que han creído estas mentiras. ¿Se acuerdan? Hace como 4 años creo que hubo que una niña profetizó que tal día iba a haber y la gente no salió a la calle. Ese día fui con mis nietos al centro de Lima y no había gente en la calle. Porque la niñita había hablado y como era niñita, eso iba a pasar. Hermano, así hay. Nada de eso creas. No crean. Si crees y después no pasa, arrepiéntete y conviértete y métete en la Biblia, hermano. Y pide al Espíritu Santo que te haga entender la Biblia. Por eso hay tantas cosas negativas. Cuando Cristo venga, porque va a venir, algunos van a estar de repente graduándose ese día, ¿no? Como doctor, como un científico. O se estarán casando, ¿te imaginas? El pastor está pidiendo los juramentos, han terminado, ahora a veces en los novios y ¡pum! Cristo llega y se acabó. Ya no hay más, va a venir Cristo en ese momento, ¿entiendes o no? Así va a pasar, hermano. Pero tú tienes que seguir viviendo, no es que ya no. Nadie puede abrogarse eso. ¿Te imaginas? Te has estudiado 10 años para tu doctorado y ya has encontrado una solución a un problema. Y cuando estás disertando sobre tu posición, para que te den el doctorado y aún eres candidato al premio Nobel, el Señor viene y te levanta. Para nada sirvió tu aporte que iba a haber, pero Dios quiere que te encuentres trabajando. En buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es importante, no bajo ni un punto de vista, amado hermano, la segunda venida nos debe anular como personas, como creyentes, como hijos de Dios, como líderes, en la posición en que estés. Todos los evangélicos concuerdan sobre los resultados últimos de regreso de Cristo. Hermano, todos concordamos, todos estamos de acuerdo que al final Jesús regresará y habrá el juicio de los incrédulos y la recompensa final de los creyentes. ¿Cuántos están seguros de eso? Todas las corrientes, hermano. Bautistas, calvinistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, pentecostales carismáticos, pentecostales adventistas, de todo, hermano. Hay tantas nombres y denominaciones, todos creen lo mismo. Y los que vivirán con Cristo en un nuevo cielo y en una tierra por toda la eternidad. Que habrá juicio, lo creen todos. Que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, todos lo creen. Y que Dios Padre y Dios Espíritu Santo será adorado en su reino eterno, donde no habrá más pecado ni sufrimiento. Eso no hay ninguna discusión. Nunca la ha habido y nunca la va a haber. Eso es la verdad. Pero donde hay discusión es con respecto a la segunda venida de Cristo y con respecto al milenio. Entonces, pero ¿saben qué cosa, hermano? Esas cosas
lamentablemente en algunas iglesias lo han hecho trascendental, pero esas cosas son secundarias. Se lo digo con todo respeto, yo soy pentecostal y creo, pero también entiendo que son secundarias. A veces me pongo a pensar, no es verdad, el rapto, Jesús levantará a la iglesia, pero eso es algo que está ahí, ¿me entiende? Que tiene su respaldo, pero que no es un respaldo sólido. ¿Me entiende? No es un respaldo sólido, es algo nuevo. Eso recién ha surgido en el año 1880 y tanto. ¿Me entiende? Los hermanos de Plymouth creyeron eso y un grupo después se reunieron y comenzaron a discutir y llegaron a esa conclusión. Pero después salieron los postmileniales que dijeron, no, el rapto puede venir en medio del milenio. Otros dijeron, no, el rapto va a venir después del milenio. Y las tres posiciones, hermanos, tienen sus defensores. Y eso es secundario. Lo importante es que tú sepas que si Cristo viene, tú y yo nos vamos. Amén. Si nos vamos antes del milenio, si nos vamos al medio o después. Nosotros como Iglesia de Dios Pentecostal creemos que el rapto será antes de la gran tribulación. Eso es lo que cree la Iglesia de Dios Pentecostal. Eso cree la Iglesia. Pero hermano, ¿quién tiene la última palabra? ¿Quién es? Dios. Yo lo creo, pero se lo digo también porque alguien me dirá, pero pastor, hay hermanos que creen en esto y en lo otro. Sí, yo tengo que respetarlo. Yo no me voy a poner a pelear por eso. Eso es secundario. Lo importante es lo que el Señor dice, que hay que cuidar nuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. ¿Qué es lo que tenemos? No, entonces si yo me pongo, otro dice, no, va a pasar primero esto, segundo esto, tercero, cuarto, quinto, allá, estamos en la tercera. Yo vengo mi vida, no, todavía faltan varias cosas para que se cumplan. Y yo vivo como se da la gana. Mentira del diablo, ¿me entiende? Cristo puede venir en cualquier momento, amén. En cualquier momento. Si cumplió o no cumplió eso ya, para muchos ya están cumplidos y te demuestran, ¿no? Se cumplió en tal época, se cumplió. No, todavía falta cumplirse. Y es verdad, se cumplió y falta cumplirse. Lo único que falta, que no se ha visto así realmente cumplido, es cuando la luna, el sol se ha oscurecido y la luna ya no hay, ¿me entiendes? Eso no se ha visto en todo, pero todo lo demás se ha visto, hermano. Hermano, lo que estamos pasando ahorita no es nada. No es nada en comparación. ¿Te imaginas la peste, hermano? La peste llegaba y la peste no tenía cura, no había vacuna y ni hubo vacuna para la peste. Tú tenías 8 familiares y de un momento a otro los 8 estaban con peste y los 8 se morían. Era terrible, terrible, hermano. Mire, los sacerdotes católicos iban, sacaban a la gente que estaba en peste, lo enterraban. Venía la gente y lo mataban y lo enterraban juntos porque decían, ¿por qué estaban haciendo eso? Los cristianos, los ancianos, los hermanos, ¿cómo se llama? Los ancianos, los diáconos, iban, visitaban a los hermanos, los ministraban y le daba la peste y se morían, hermano. Esto del COVID ha sido ni el 1% en el Perú ha muerto, hermano. Llegaron a morir tantos hombres que ya no habían hombres. Las mujeres tuvieron que sacar adelante, hermano. Mire, la Primera Guerra Mundial hubo una batalla. ¿Cuántos? A ver, Rumi, ¿te acuerdas? La batalla de Verdún, ¿cuántos años duró? Como 3 años, ¿no es cierto? 3 años en la frontera, hermano. 3 años ahí, en las trincheras. Una batalla, la gente se moría ahí. Y eso dice que se causó la gripe española. ¿Se ha visto usted una batalla de 3 años peleándose ahí en las trincheras? Así fue la Primera Guerra Mundial. Y después, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, hubo un hambre en la tierra, hermano, porque llegó y causó grandes problemas. Nosotros estamos viviendo todavía en el Perú, hermano. Perú es una nación bendita, una nación bendecida por Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Tenemos que proclamar de la segunda venida de Cristo. Tenemos que evangelizar a la gente. Cristo viene pronto, amén. Tenemos que proclamar. Señor, lléname de tu espíritu. Yo no puedo estar aquí tranquilo. Yo le estoy pidiendo al Señor eso en estos tiempos. Esta es la primera parte. La segunda parte la vamos a ver el próximo martes, amado hermano. Yo voy a dar esta parte y el milenio y ya después lo demás va a dar mi esposa.
Porque ya lo del juicio final y la tierra nueva no hay polémica, hermano. En esto yo estoy tratando porque nuestra organización tiene una posición, pero estoy diciendo claro, la Iglesia de Dios Pentecostal cree en el rapto antes del milenio, antes de la gran tribulación, antes de los 7 años de la gran tribulación, cree que la Iglesia será levantada. Yo creo en eso, yo creo en eso. Pero también yo tengo que ser sincero con ustedes y enseñarles las otras posiciones, ¿me entiende? Que creen los premilenialistas, que somos nosotros, los postmilenialistas y los que están al medio. Dicen, no, en medio del milenio va a levantar el Señor a la iglesia. Yo tengo que enseñarles todas esas cosas. ¿Me están entendiendo, amado hermano? Amén. Porque el tema está amarrado con el rapto. El rapto es el tema, ¿no? Y eso les voy a explicar. Y decir, esto cree la Iglesia de Dios Pentecostal, esto cree esto y Pero lo importante, amado hermano, eso es secundario. ¿Cuál es lo más importante? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está? ¿Anhelamos la segunda venida de Cristo? ¿Deseamos que ya estar con el Señor? Sí. Pero queremos todavía quedarnos acá, como decía Pablo. Sí, Señor, pero si por causa tuya yo me quiero quedar para evangelizar, para proclamar el nombre. Pablo decía, Señor, yo quisiera estar contigo. ¿Pero qué decía al final Pablo? Me quedo, porque todavía, si tú dices, ya me quedo, porque hay que evangelizar. Igual tenemos que tener esa posición. Pero que Cristo viene, amén. Y un día Pablo lo llevaron, hermano. El día que tocó partir a Pablo, le pusieron así, a ver, pon tu cabecita aquí, Pablo. Y vino un hacha y le volaron la cabeza. Y ahí acabó Pablo. Pablo acabó así, pero su espíritu y su alma, al momento que la hacha cortaba su cabeza, su espíritu y su alma volaron a la presencia del Señor. Y ahí está Pablo, alabando y adorando al Señor. Amén. Y Él vendrá en la segunda venida, amado hermano. Y vendrán todos aquellos hermanos, como la hermana Rosita Guerrero, que en este tiempo nos dejó y se fue a la presencia de Dios. Vendrá ella, amén. ¿Quién más vendrá? Vendrá el hermano Juan Sánchez, el pastor Juan Sánchez. Vendrá, amado hermano, vendrá en la segunda venida. Vendrá otros hermanos, la hermana Graciela Medina, que también partió a la presencia del Señor, amado hermano, que está con el Señor. Vendrán. ¿Y cuántos más vendrán? ¿No? Hermanos que hemos amado y hemos conocido, vendrán. Pero si nos toca a mí partir, cuando venga Cristo por segunda vez, yo vendré también con Él, amado hermano. ¿Cuántos anhelan y llaman al Señor, amado hermano? ¿Cuántos alaban a nuestro Dios? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Cristo viene pronto, amado hermano. Cristo viene pronto, aleluya.